El acogimiento familiar para mí ha sido la gran aventura de mi vida. Un cambio de vida total, ¿no? Vinieron 3 niños hermanos hace más de 4 años, pues bajar 10 kilos de peso, mis padres tienen otros nietos, mis sobrinos tienen otros primos, ¿no? Un cambio, pues una bomba, ¿no? Y una vecina una vez le comentó a mi madre: esta, como no es tuya, llévala a la pública, ¿para qué vas a pagar por ella? Como hay mujeres fuertes, madres coraje en todo el mundo, hay muchos ejemplos, pues de vez en cuando surge algún capullo como yo, un padre coraje, pues bueno, pues yo por supuesto que voy a seguir luchando. Que yo les animo a acoger y que incluso a mí me gustaría hacerlo en un futuro, que no son niños perdidos y que hay que darles una oportunidad para que salgan. Pues ahora yo que he empezado con ese contacto con mi familia, ver que después de tantos años mi madre sigue rechazándome, pues cuesta. Se vive con incertidumbre, se vive peleando con ellos porque cuestan, se vive peleando con la administración porque le falta mucho y se vive. Se vive. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. A ver la historia de la familia. Pues nosotros éramos 3. Nacimos 3. Una se llamaba negra, otra marrón y otra rojiza. La mamá intentaba cuidar a los 3, pero como no podía, llamó a una madre. Hola. Le dijo: hola, me gustaría que me cuidaras a mis hijos montones de años. Vale. Por favor. Pues muy bien, nosotros encantados. A ver cómo son. Venid con nosotros, a ver con esta familia. No, mami. Lo echáis mucho de menos, ¿verdad? Lo echáis de menos. Pero lo vamos a visitar algún día. Pues claro. Sí. Varias veces iremos a visitar. Os he hecho un abrazo muy fuerte y un besito. Seguro que somos una familia y también iremos a ver a mami las veces que haga falta. Pues así es la historia de nuestra familia, ¿verdad? Más o menos. Sí. No es nada habitual que se conozca esto en Navarra y que se hable de ello, ¿no? Que la sociedad navarra no sabe que existimos familias de acogida, porque no se ve bien como sociedad pues, reconocer que tenemos niños que no atendemos, ¿no? Que su familia biológica por 1000 motivos no se puede hacer cargo y que no hay familias suficientes para acoger a esos niños, que son 500 niños en Navarra. ¿Cuántas familias hay ahora mismo? Pues ahora mismo niños hay 84 en familia ajena, o sea que seremos unas 70 y pico familias, porque hay varios hermanos, y después hay 100 y pico abuelos, tíos, familiares, amigos de la familia que se hacen cargo también de otros tantos niños, ¿no? O sea, hay 250 niños en familias y 250 niños en residencias o pisos. En tu caso eres madre de 3 niños, en acogida familiar. Cuando te planteaste esta decisión, ¿por qué lo hiciste? En nuestro caso, pues conocíamos que había niños así, conocíamos una familia que tenía un niño de acogida y nos animamos, ¿sí? ¿Qué ha supuesto para la pareja? Pues una locura, ¿no? Un cambio de vida total, ¿no? Vinieron 3 niños hermanos hace más de 4 años, o sea, el cambio total, pues bajar 10 kilos de peso, mis padres tienen otros nietos, mis sobrinos tienen otros primos, ¿no? Un cambio, pues una bomba, ¿no? Tiene que ser también difícil al principio porque son niños y niñas que no han atravesado una situación familiar estable y hay que darles ese hogar, esa tranquilidad, sí. Y al principio tiene que costar, ¿no? Sí, cuesta porque además vinieron con 8, 5 y 4 años, con una vivencia previa, ¿no? Una mochila que se llama, ¿no? Una vivencia.
y ni ellos confiaban fácil en nosotras y nosotras tampoco en ellos tan fácil, ¿no? Porque éramos extraños, ¿no? Tuvimos que hacer pues todo un roce para que surgiera el vínculo que hay ahora. ¿Y ahora cuál es ese vínculo? Pues es de familia normal y corriente, es de incondicionalidad también, ¿no? Nos sentimos queridos todos y somos, pues contamos ya siempre unos con los otros, ¿no? Dentro de que hay temporalidad en la acogida, ¿no? Que siempre hay temporalidad y también hay otra familia, son niños con dos familias. Su familia biológica sigue pendiente de ellos y con visitas con ellos. De hecho, eso es el acogimiento, lo diferente, ¿no? Del acogimiento. ¿Cómo se viven esas visitas con la familia biológica? Pues, más que nada por la reacción de los propios niños y niñas, ¿no? Claro, al principio es más difícil, ¿no? Vienen más revueltos, ¿no? Se tienen que ir adaptando a que esta es su situación, ¿no? Que tienen dos familias y hasta que lo van entendiendo, ¿no? O lo van integrando en su cuerpo casi, ¿no? Pues cuesta, ¿no? Y vienen revueltos. Pero a los pocos meses pues ya es algo más y ahora 4 años después van felices, se llenan de chuches, hacen un montón de experiencias, ¿no? Ayer estuvieron en el Palacio de Hielo, bueno, como yo qué sé, también es una experiencia muy gratificante para ellos. ¿Y cómo vive la pareja el pensar que puede que estos niños en acogida un día retornen con su familia biológica? No sé si es vuestro caso, pero en la Asociación Magalea... Sí, es el caso de todos los padres de acogida, ¿no? El retorno está ahí siempre, la posibilidad. Es verdad que hay casos más posibles o no, ¿no? Nosotros estamos en acogimiento permanente, que quiere decir que la vuelta se prevé muy difícil, ¿no? Muy difícil. Cuando se prevé una vuelta se llama acogimiento simple y suelen ser 2 años, porque también el tiempo del niño no es como el del adulto, ¿no? 2 años para un niño es toda una vida. Entonces, una vez que ha estado 2 años en una familia, para el bienestar del menor no es bueno que cambie otra vez de familia, ¿no? Esté como esté la familia biológica. Entonces, por eso se plantea por ley los 2 años, ¿no? de vuelta. Eso es un acogimiento simple. Cuando te llaman para un niño, te explican un poco la situación, te dicen si es acogimiento simple, si es permanente, si es de urgencia, un poco el plan que hay con el niño y tú tienes un tiempo para pensar también si te ves capaz o no. La verdad es que si empiezas en esto, la vuelta la integras. Sé que mucha gente no lo entiende, pero sé que mucha gente que está viendo esto lo entiende, ¿no? Que hay muchos padres biológicos que dicen, mi hijo no es mío, mi hijo es suyo, es de la vida. O sea, en algún momento se va y pueden ser a los 18, a los 30 o a los 14, ¿no? Empiezan a hacer su vida y son de ellos, ¿no? Cada uno. Y ese es el sentimiento que tenemos nosotros también, pero igual por obligación casi, ¿no? En tu caso también, Elena, acogisteis a un bebé. Sí. La primera vez fue un bebé. La acogida de urgencia es algo, como el nombre, urgente, ¿no? Que de la mañana a la tarde te tienes que hacer cargo de un niño, sobre todo porque por ley se habla que para los niños menores de 6 años no tienen que estar ni un día en un centro de acogida, tenían que estar con una familia siempre, porque la necesidad de un vínculo personal con alguien, no con varios, sino con una persona, es vital, ¿no? Y eso es una raya en el disco duro, eso se ve en la bibliografía. Entonces hay en este momento 6 familias en Navarra que se prestan a esto de la urgencia, ¿no? De un bebé o hasta 6 años, pero suelen ser bebés, pues que necesita que a la tarde le acojas durante 2 o 3 meses. En nuestro caso fue 3 meses y medio, desde la maternidad hasta 3 meses y medio. Y luego lleva el proceso de duelo, ¿no? El duro proceso de duelo, sí. Yo solo he vivido el duelo de bebé. Y es que es tan físico, ¿no? Lo del bebé, así como digo que el vínculo con los mayores igual te cuesta meses sentir, ¿no? Sentir un vínculo, pues con un bebé no es así, ¿no? El bebé estamos bien hechos los seres humanos para vincularnos y con un bebé, un recién nacido te agarra y es un miembro de ti, ¿no? Y a día de hoy, pues 6 años después, pues claro que me pregunto dónde estará, si estará bien, fue su cumpleaños hace poco, lo recordamos y mis hijos de acogida actuales saben que hubo otra niña antes, ¿no? Sí, es algo que no se pierde. Pero cuando una pareja decide el acogimiento familiar no lo hace pensando en que algún día se irá, sino por darle una oportunidad a ese bebé. Sí, porque sabes que ese tiempo es fundamental para él, fundamental. Desde los psicólogos, desde los pedagogos, maestros, esto lo saben perfectamente, ¿no? Se puede entender que es que
que es vital para un niño estar en una familia. Y desde esa necesidad, casi yo preguntaría cómo, o sea, que los que me dicen, ¿no sientes pena de que se vayan? Yo diría, ¿y no sientes tu pena de no estar en la lista, ¿no? De sabiendo que hay niños así? Es una situación difícil de soportar, yo creo, ¿no? El que haya niños que no tienen familia. ¿Qué necesidades veis desde la asociación y qué hay que mejorar? Sí. En Navarra hay bastante que mejorar en acogimiento familiar. Hay que apoyar mucho más la medida desde el Gobierno de Navarra, creo yo. Hay mucha lista de espera desde que una pareja se muestra disponible hasta que se le da la idoneidad y se le llama para un niño, ¿no? Habiendo 250 niños en Navarra ahora mismo en un piso, eso es dramático, ¿no? Y eso es porque faltan profesionales. La medida del acogimiento familiar, aunque acabo de decir lo bueno que es para el niño, lo bueno que es también para la sociedad, que estemos familias así, económicamente es la bomba, ¿no? Un niño en un piso de acogida, digamos que, no sé cómo decir, que gasta o que el Gobierno de Navarra tiene que invertir allá muchísimos más miles de euros que en una familia de acogida. O sea que visto por todos los lados, en Navarra nos tenemos que poner las pilas y favorecer más esta medida. ¿Qué habéis aprendido del acogimiento familiar? Pues que la vida tiene mucha intensidad, y que la educación de un niño y la crianza de un niño, vamos, llena tu vida y la de los que te rodean también, ¿no? Y que el que tenga más para dar, que lo dé, porque vale la pena. Y que es una opción de vida también, ¿no? El no mirar para otro lado, sino que mirar de frente. Estamos con Maite Míguez, ella es la jefa de la sección de acogimiento familiar. Hoy hablamos de ese acogimiento familiar, que es un tema desconocido para muchas personas de la sociedad y que tiene como objetivo la desprotección de los menores. ¿Qué es ese acogimiento familiar? Es la guarda, otorgar la guarda de un menor a una familia que no es la suya de origen, cuando sus padres, su padre, su madre no pueden atenderle de la manera adecuada. El objetivo de la medida, en principio, es el retorno, es decir, que el menor pueda retornar con su familia de origen, si eso es posible, siempre teniendo en cuenta los intereses del menor. Hay muchos niños y niñas en situación de desprotección ahora mismo en Navarra. Sí, hay más de los que probablemente nos pueda parecer a simple vista, ¿no? En desprotección hay un número importante, pero no es la situación de desprotección igual para todos los menores. Hay menores que están en una situación de riesgo, pero que están en su núcleo familiar con intervenciones dentro del núcleo familiar, desde servicios sociales, desde programas de educación familiar o bueno, otro tipo de programas. Sí que hay un número importante de menores que tienen que ser separados de la familia de origen y se regula esta situación a través del acogimiento bien residencial o bien familiar. Y esos niños que se encuentran en acogimiento residencial, ¿se les busca una salida, que puedan tener una familia con la que convivir durante un espacio temporal? Bueno, lo ideal sería que no hubiera ningún niño y ninguna niña en acogimiento residencial, o los menos posibles, porque sí que es verdad que puede haber menores que por la dificultad que pueden entrañar la incorporación a una familia puede resultar dificultosa, ¿no? Pero es verdad que de los 160, si tuviéramos familias que se ofrecieran para cuidar de estos chicos y chicas, pues podrían estar en un entorno familiar. Desde luego lo que en esta sociedad donde uno mejor se desarrolla es dentro de una familia, cualquier tipología de familia, y desde luego lo que la ley dice para menores de 12 años se priorizará el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial. Sería lo ideal. Eso significa que se necesitan más familias navarras. Se necesitan más familias, fundamentalmente para niños ya a partir de 7, 8, 9 añicos. Para niños más pequeños, bueno, sí que hay familias que se han ofrecido y están disponibles para ello, pero para otras edades pues es más complicado, o grupos de hermanos también. Hay algunos acogimientos que hay retorno familiar, efectivamente en el plazo de 2 años, 3 años,
pero la experiencia que tenemos aquí en Navarra, desde luego, y creo que en otras comunidades, por datos que salen, es que en muchos casos los acogimientos son permanentes, llegando hasta la mayoría de edad de los menores. ¿Qué requisitos se le exige a una familia que decide acoger a un niño o a una niña? Que todo el núcleo familiar participe de esa decisión de acoger, porque es algo que va a implicar no solo a una persona, sino a todo el núcleo familiar, la incorporación de un nuevo miembro, ¿no?, a ese núcleo familiar. Ese es, digamos, como un principio para ser familia acogedora. Otro aspecto muy importante para nosotros es el aceptar que ese niño o esa niña que está con ellos tiene otra familia y que ellos tienen que colaborar para que se mantenga la relación con la familia, siempre que eso sea conveniente y que desde la entidad pública eso se plantee, ¿no? En el caso de las familias de urgencia, además, esta colaboración tiene que ser muy intensa porque es un periodo de valoración del tiempo en que va a estar en la familia de urgencia, que no va a ir más allá de 6 meses, y tiene que haber un sistema de visitar muy intenso, que no se da en los acogimientos temporales y en los acogimientos permanentes. Suele ser frecuencia menos intensiva. Bueno, un mínimo de estabilidad que tenga esta familia que se ofrece para acoger, no solo económica, que también, porque claro, tiene que tener ellos en principio las necesidades cubiertas, ¿no? Pero una estabilidad hablamos más en aspectos emocionales, afectivos, sociales, que tengan un entorno familiar y social que pueda servir de apoyo y también para integrar a ese menor que esté con su familia. Bueno, la colaboración con la entidad pública es primordial porque son familias acogedoras de algún modo en colaboración con la administración. Y que se cumpla la finalidad que tiene. Si es el retorno con la familia de origen, la familia acogedora tiene que facilitar ese retorno, ¿no? Por tanto, colaborar con el menor. Hola, Naroa. Muy buenas. ¿Con cuántos años te acogieron? Pues llegué a la casa con 6 años, junto con mi hermana pequeña que tenía 4 entonces. Vinimos después de una serie de visitas en el chalet, etcétera, y hemos estado hasta los 13 años, creo que era, en el paso del colegio al instituto, que volví a retomarlo con mi madre biológica y al poco tiempo volvimos a estar en acogida. ¿Y te han explicado alguna vez las causas por las que os hicieron abandonar el hogar familiar? Bueno, explicado no, pero bueno, yo ya sé, era mejor sacarnos de la familia y por eso, como también el problema estaba un poco dentro de la familia, por eso fuimos a parar a familia ajena y no extensa. Muchas veces eso sí, yo me lo he preguntado en plan, joder, pues me podían haber acogido mis abuelos, ¿no? Como muchos niños, que en vez de salir fuera, pues los acogen un familiar. Pero claro, ahí el problema también era dentro de la familia, era muy incontrolable que no tuviera ese contacto, entonces era mejor fuera. Lo que pasa que tú decías, ¿y por qué a mí me pasa esto, no? ¿Por qué no puedo estar con mis padres? Sí, al principio eso es lo que yo te digo. ¿O también querías salir de tu entorno familiar? Es la confusión que al menos en mi cabeza siempre he tenido, porque por un lado he sido muy consciente de los motivos, por lo cual en parte no, o sea, hombre, no agradeces que te separen de tus padres porque va un poco en contra de la lógica, no sé, cualquier niño, pero sí que se agradece en tanto que dices, bueno, pues ya he salido, digamos, del peligro, ¿no? Y ahora estoy en una situación más estable. Pero por otro lado eso, ¿no? El decir, ¿qué hago yo aquí? O sea, mis personas de referente, por así decirlo, tus padres, lo que sea, no estoy con ellos ni con el resto de mi familia, entonces es un poco contradictorio. El día que te dijeron que había una familia que quería darte una oportunidad, que quería darte cariño, apoyo, ¿qué supuso para ti? Al principio era simplemente un puro trámite, por así decirlo. A ver, he de decir que, no voy a generalizar, pero en mi caso no se nos informó tan así, sino que en principio salimos de casa, aunque subconscientemente yo sabía las razones,
nos dijeron que estaban pintando la casa y que no podíamos estar, lo típico que por las pinturas o lo que sea, pues no se puede dormir ahí porque es tóxico, con lo cual pasas unos días fuera de casa. Y entonces, pues mientras mis padres iban a acabar de arreglar la casa, nosotros pasábamos, nos trajeron aquí al chalet a Pamplona, etc. Entonces, luego eran las visitas con la familia de acogida, etc., pero seguían con esa, en plan, enseguida vas a volver, esto era un trámite, o sea, en sí no, yo muchas ganas no es que tuviera. Lo que pasa es que luego sí con el tiempo, o sea, eso se marca, por así decirlo, y vamos, unos valores y todo que es una experiencia muy positiva, saco yo, vamos. Que no sé qué recuerdos tienes de esos encuentros con tu familia biológica. Algo confuso. Confuso para empezar porque tenía visitas por separado con mi padre biológico y otras con mi madre biológica, que eran un poco dispares, puesto que con mi padre biológico venía él solo, estábamos con las visitas con él, etc. Y por el otro lado venía mi madre biológica, que se solía traer a toda mi familia. Entonces estaba muy guay porque, aunque con ella igual, pues eso, igual no todos los días te apeteciera ir a la visita o lo que sea, pues eso, sabías que igual podía venir mi abuela, ¿no? O mis tíos o lo que sea, que igual con ellos como los veía menos, pues apetecía más. Aunque luego la vuelta a la rutina cuesta retomarla. He asumido que normal que esté, por así decirlo, porque al menos yo, o sea, se puede salir el niño muy rebotado. Ya te digo, mi madre acogida después nos llevaba que sea al chiquipar, que al cine, o sea, era en plan, no comprarnos, pero sí el distraernos, ¿no? Y el que no le estemos dando todo el rato al coco. En sí han estado los que han querido. ¿Tu familia de acogida siempre ha querido que mantengas esa relación pues, con tus abuelos, con tus tíos? Sí, o sea, nunca, la han facilitado más que igual lo que estábamos dispuestas nosotras. A eso me refiero, si han... Sí, y muchas veces eso, igual como puras niñas, enfadarte por cualquier cosa y ellos muchas veces aún no tienen por qué, han intercedido y han sido mediadores y han intentado que nos pusiéramos en su lugar, entenderles o quitar el hierro al asunto. ¿Sigues manteniendo contacto con tu familia biológica? Con algunos miembros sí. Igual con el tiempo he ido perdiendo algunos o incluso ganando con algún otro primo o alguna otra persona con la que tampoco he tenido mayor trato, igual ahora sí, por circunstancias de la vida, pero con pocos, la verdad. Y a veces has echado de menos que no estuviesen ahí, porque igual tus padres, por las razones que sean, no podían cuidaros, pero... Igual con mis padres la relación era mucho más así, pero yo, por ejemplo, a mis abuelos he querido y quiero mucho, entonces el no poder estar con ellos porque no podían las visitas, etcétera, pues sí que, ¿no? Un poco ahí sí que me hubiera gustado estar más con ellos. Y luego ya, siendo mayor de edad, pues tampoco he estado con los que he querido, por así decirlo. ¿Qué supuso para ti dar con una familia de acogida? Al principio decías que era complicado. Sí. Que no sabías muy bien, ¿no? A punto de hoy lo ha supuesto todo, por así decirlo. Mucha gente me pregunta si cambiaría, si no sé qué, no sé cuántos. Yo digo que no, que lo que he vivido, lo he vivido y gracias a la familia con la que estoy, pues soy la persona que soy. En el sentido, ni mejor ni peor, pero con los valores y lo que me han inculcado, que al final han sido ellos los que me han educado y la vida que tengo, pues es gracias a ellos. ¿Cómo es ahora mismo la relación con tu madre de acogida? De madre a hija. Pero ella también la ha tenido que pasar mal, ¿no? Durante todos estos años. Por ejemplo, cuando volviste con tu madre biológica... Y por ejemplo, cuando volvimos eso, lo pasaron, tanto ella como mi padre lo pasaron muy mal. Y luego eso, además coincidió con la emancipación de mi... Ella tiene 2 hijas biológicas aparte, entonces también en el proceso de emancipación de ellas, etcétera, se le juntó todo. Pero bueno, ahora no creo que le llevará tampoco mal. Puesto que si me irían, no me iría para siempre, o sea... a comer y etcétera, voy a seguir viniendo, así que... ¿Y relación con tus 2 hermanas de acogida? Muy buena. O sea, como cualquier otro hermano, me refiero a sus piques y nos picamos y todo igual, pero vamos, sin nada fuera de lo normal. La administración apoyó a esos menores. ¿Tú encontraste apoyo de psicólogos? ¿Te trataron bien? ¿Supieron ayudarte? Pues ya te digo, o sea, yo he estado eso de parte del gobierno, con psicólogo y así, pues si no es desde que llegué aquí, desde al poco. Lo que pasa que yo nunca he sido muy amiga de los psicólogos, ni he dejado, ya te lo digo,
Yo era para mí y me lo como yo. Entonces, pues un psicólogo no me es mucho de ayuda. Pero aún y todo sí que institucionalmente sí que se necesita apoyo personal, etc. Y luego la ayuda, por así decirlo, al cumplir los 18. Porque ahí sí que es más, te quedas sola, por así decirlo. Yo, por ejemplo, de la Seguridad Social estaba en la póliza de mi padre, que era profesor, etcétera. Ahora ya me han sacado, estoy medio sin Seguridad Social porque no tengo trabajo cotizado, con lo cual tampoco puedo recibir de ahí. Hay muchas veces que, te quedas un poco solo. Yo es lo que digo, si mi madre no me hubiera dejado quedarme aquí, por así decirlo, a los 18, no hubiera tenido a dónde ir, porque con mi familia biológica no hubiera vuelto y con 18 años no te puedes permitir mudarte, sin un trabajo ni sin nada. Yo estaba estudiando en aquel entonces. ¿Qué dirías a las familias que nos puedan estar viendo, que pueden dar una oportunidad a algún niño o niña como tú, que en un momento determinado sus padres biológicos no se pueden hacer cargo de ellos y que necesitan una oportunidad? ¿Cómo les puedes hacer llegar con tu mensaje? Que yo les animo a acoger y que incluso a mí me gustaría hacerlo en un futuro. Porque muchas veces no se da mucho por esos niños, no se apuesta mucho por esos niños. A mí me lo han llegado a decir, en plan de, bueno, pues sí que consigues acabar la ESO o cosas así, ¿sabes? Y yo tengo mi carrera, mi trabajo, etcétera, que no son niños perdidos y que hay que darles una oportunidad para que salgan. María Jesús, ¿cuándo decidiste que querías ser madre acogida? Pues cuando entré en la época de crianza, ¿no? En ese momento, porque conocí a tuve una amiga que su madre había estado en acogimiento. Y me contó una cosa muy curiosa, y es que había estado en acogimiento, pero no lo recordaba. Ella estuvo muchos años en una familia, pero no lo recordaba. Luego se casó, tuvo hijos, llevó una vida muy normal y tal. Y es la primera vez que yo oí hablar del acogimiento como tal. ¿Y qué es lo que te llamó la atención del acogimiento para decir, pues yo quiero dar la oportunidad a un menor? Pues no sé, es que primero que en mi casa el acogimiento es una tradición, porque mi bisabuelo era de orfanato. Yo me apellido Tolosa porque él era del orfanato de Tolosa. Mis tatarabuelos lo sacaron. Lo criaron junto con una niña que tenían, Ana, una única hija, y luego de mayor se fue a América, hizo dinero, volvió, se casó con la que se había criado de hermana y compró un caserío. Y decían siempre en casa que no llegó a saber nunca leer y escribir, pero que era muy listo, ¿no? Y entonces a mi casa trajo pues fortuna y la descendencia, porque yo vengo de ahí, ¿no? Tengo una nieta que tuvo, que fue Ana, y ahora yo soy la hija. Entonces para mí el acogimiento está en la familia también, curiosamente. ¿Y fue fácil acudir al Gobierno de Navarra y decir, pues nuestra familia quiere acoger a un menor? Sí, esa parte fue sencilla. Pues yo como estuve esperando 7 años o más, que nunca nos llamaban, pues siempre guardándome las vacaciones por si me llamaban, siempre pues como con una tensión, ¿no? Pensando que te pueden llamar y así. Tanto tiempo. Y al final cuando me llamaron, que era justo el puente de Santiago, me acuerdo, iba a empezar el puente, y esa llamada cuando te dicen que hay un niño esperando, sí, es como ¡uah! Casi un poco un show, ¿no? Que te quedas ahí. Me acuerdo que estaba mi compañero en Madrid, le llamé, fui a estar allá el fin de semana y era como... Estuve sentada en un sofá así como sin poder reaccionar casi, ¿no? Sí. 7 años de espera. Sí. Nunca he sabido por qué, pero estuvimos 7 años esperando. ¿Y cuando fuisteis? Pues es muy impactante. Es muy impactante ver cuando ves un
Un crío que además de repente yo vi una niña y tuve la intuición de que es que era ella, ¿no? Y era muy bonito. Y luego pues muy impactante porque están en un sitio donde hay un montón de niños que no tienen familia. O sea, la cosa es que esto es un problema social, ¿no? Y cuando muchas veces también la gente, tú antes me has dicho, ¿no? Pues que me quito el sombrero ante familias que acogemos, ¿no? El problema es de todos, es un problema social. Siempre ha habido niños que por lo que sea no les han podido cuidar a sus familias, siempre. Están ahí, claro que están. Y entonces yo creo que depende de la sociedad que queramos, tratamos el acogimiento, pero no solo somos las personas que acogemos a los niños, porque tú también estás con tus impuestos colaborando y pagando o mandándolos para otro lado, ¿no? Entonces yo creo que es un problema de todos, hay que entender que hay que dedicar recursos y dinero, ¿no?, a este tema, porque están ahí, y no tratarlos como... Bueno, ahí se ve la calidad de sociedad que somos, ¿no?, en cómo cuidamos a estas personas que no han tenido la suerte de poder nacer en una familia que les cuide, ¿no? Y eso es todo. Yo hago un trocito de acogimiento, que es tener a una niña, y otras personas, todos hacemos otra parte, ¿no? Yo lo veo así. ¿Fue fácil la integración de esa niña en la familia? No, no es nada fácil, es durísimo, es muy duro. O sea, estos críos pasan por nacer en una familia que no les puede cuidar. Por diferentes causas. Diferentes causas. Pero es que luego sobreviven a la propia administración, a lo que es el acogimiento, que para mi gusto se hizo muy mal en nuestro caso, y luego sobreviven a una familia, bueno, a mensajeros de la paz que estuvieron por medio en el tiempo residencial que hacen pasar a los niños mientras llegan a la familia, que tampoco lo veo claro por qué, y luego se tienen que enfrentar a una familia totalmente paleta, vamos, analfabeta en ese sentido, en qué hago con esta criatura, qué mochila trae, qué hay que hacer, qué viene, no sabíamos. Y de hecho, yo creo que muchas cosas las hicimos muy mal, ¿no? Ahora no las volvería a hacer así, porque ahora sí, más. Todas las madres habláis de la mochila que llevan, sí, las secuelas, ¿no? Pero yo no es donde más carga pongo, ¿eh? Para mí no es tanto. La mochila, todos llevamos en la vida una mochila, estos también, muy variada de unos a otros también. Pero es que, aunque no lleves ninguna mochila, es que la propia dificultad de entrar en una familia nueva, tener que dejar la tuya de alguna manera, eso es terrible. Eso es terrible. Yo no sé si después vuestra hija acudía a esas visitas, que en la mayoría de los casos se dan. Sí, claro, y seguimos y todo eso. Mira, cosas que te diría. Con todo lo que se diga al principio, ¿no? Parece que hay miedo a la familia biológica, a la relación. En muchísimos casos esto no es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una extraordinaria relación con la familia de la chiquita, ¿no? Ahí no está el problema. Es un problema que hay que solucionarlo todo el tiempo. Es un proceso de una persona, son personas, no son ni niños, ni gente con mochila, son unas personas que tienen un desarrollo y sigue todo el tiempo. Entonces, que hoy en día, a los 18 años, la administración, que hasta entonces ha ejercido pues todo el poder, ¿no? Porque tanto tú como la familia biológica estás un poco a sus mandatos, ¿no? A lo que ellos consideren, porque son quienes tienen el poder, que a los 18 años hagan un abandono de hogar como hacen y adiós muy buenas, ahí te quedas, a la margen de cómo estés, de dinero, de situación y de todo, ahí te quedas. Ha cumplido los 18 años, ahora si quieres le dejas en la calle, ya está, ya hemos cumplido con la infancia, ¿no? Esa es la situación ahora. Cuando a los 18 años igual requieren un mayor apoyo, ¿no? Pues hoy en día, incluso los hijos biológicos a los 18 años no los dejamos en la calle a ninguno, ¿eh? No. Bueno, pues estos todavía tienen un desarrollo porque han tenido más dificultades, lógicamente, en la vida y todavía la adolescencia es un poquito más tardana y todo, ¿no? Entonces eso es una cosa que es increíble, ¿no? Porque tampoco sabe nadie que puede haber chavales de estos como hay, que yo conozco, que después de tener un inicio en los estudios muy problemático, ¿no? Al principio, que igual le cuesta aprender a leer y no pueden y tal, terminan sacando muy buenas notas, currándoselo muchísimo, yendo a la universidad a estudiar medicina y a lo mejor no pueden estudiar la carrera porque no tienen dinero. Por ejemplo. No me lo estoy inventando, ¿eh? No es una hipótesis, es una realidad posible. Entonces, nosotros estamos intentando que después de los 18 años tengan los mismos derechos que un hijo biológico, ¿no? Por ejemplo, no nos desgravan de la renta tampoco, ¿no? Ahora, es como si no tuviera, ¿no?, a esta hija. Entonces, aunque ahora nos han dicho que por un año revisable y tal, que nos van a
las herencias, ¿no? Si esta hija mía herencia, un porcentaje del impuesto va al Gobierno de Navarra, ¿no? O sea, y en más cosas así, ¿no? Aparte de otros seguros que uno pueda tener, privados, pólizas, etcétera, que también repercute. Entonces, nosotros ahora mismo, yo estoy con la pelea de la última fase, que es la que más me toca. Creo que todo el acogimiento está en mantillas, ¿no? O sea, no porque acabe de empezar, sino porque está muy verde la cosa. O sea, hay que mejorar en todas sus fases, ¿no? Y desde luego también en la de contemplar qué pasa a los 18 años, ¿no? Hace falta estudios, ¿no? Saber qué está pasando, qué está fallando y meter ahí mano. Creo que en todas las edades están ya mejorando algunas cosas. Creo que el trato que se nos ha dado a las familias desde la Administración ha sido muy malo a las familias acogedoras. No te digo nada a las familias donantes. O sea, no te digo nada, pero muy maltrato, muy maltrato se nos ha dado. Por ejemplo, yo, después de haber hecho un acogimiento, ¿no? Que quieras que no, el técnico que te acompaña está en ese momento tan emocionante que ves al niño la primera vez y te llama y todo, ¿no? Que cuando cumpla 18 te llamen para hacer el cese de acogimiento y ni siquiera esa persona salga a decirte adiós, ¿no? Te recibe un desconocido ese día. Le dan a la niña el informe de su vida, ¿no? Que es un tochazo de hojas desordenadas que repiten y repiten la misma cosa, que no se sabe mucho de dónde viene, o sea que tampoco aportas y luego lo miras despacio, ¿no? Que está hecho sin nada de cariño ni de mimo, ¿no? No está ni paginado por no estar, ¿no? O sea. Y luego otra cosa que quiero decir, que es el dinero, porque es una cosa que a veces parece que no se considera, pero se ve muy claro, es muy clarificador. Cada familia que tenemos un chavalico de estos en acogimiento, a nosotros nos ha dado el Gobierno unas 420 euros, creo, cada mes. No a todas las familias, porque a las extensas no les da, pero bueno, nos ha dado. Estos niños en residencial cuestan entre 5.000 y 7.000 euros al mes, datos dichos por Gobierno de Navarra, ¿no? Entonces, digamos que con el recurso de nuestras familias, además de otras cosas, se ahorran muchísimo dinero. Cada mes se ahorran la diferencia entre los 420 euros y los 5.000 o 7.000, ¿no? Bueno, pues todo ese dinero que se han ahorrado con nosotros ahora les pedimos que de alguna manera reviertan en los menores, ahora, después de cumplir los 18 y para sus necesidades, ¿no? O que cumplan con la ley, que también les obliga a una reinserción laboral, lo que fuera, que tomen algunas medidas que sean pues de ventaja para ellos, ¿no? Ya que nosotros como familia hemos estado ahí dejando mucho y también dejando mucho en ese sentido, ahorrándoles dinero, ¿no? Pues ahora una parte de eso que lo reviertan. ¿Cómo es la relación entre tus dos hijas? Pues por suerte es una relación inmejorable. Tienen una relación de hermandad muy fuerte. ¿Tú has tenido miedo de que tu hija te dijese, me voy a ir con mi familia biológica? No, pero es que si además lo hiciera, yo le apoyaría. Si ella se quisiera ir ahora con su familia biológica, yo le apoyaría. Porque es todo el proceso de su vida, irá haciendo lo que necesite y crea conveniente, acertado o no, además. Claro que sí, sin ninguna duda. Es que cuando coges un niño, no coges un niño en acogimiento, coges un niño que ya tiene una familia y que tiene detrás un padre y una madre a los que siempre va a ser leal, siempre, porque son los suyos. Y eso es muy importante cuando vas a coger. ¿Coges? ¿Y tú, Mariaje, qué has aprendido del acogimiento familiar? ¿Qué he aprendido? Pues que cuando coges a una criatura, piensas que le vas a cambiar a ella, ¿no? Cambiaré, haré un niño feliz, le daré posibilidades y estudiará y qué sé yo qué, ¿no? Te imaginas cosas. Y que finalmente quien de verdad cambias eres tú. Eres tú. Y además cambias aunque quieras y aunque no quieras, una vez que estás en el lío. Se vive con incertidumbre y se vive peleando con ellos porque cuestan, se vive peleando con la administración porque le falta mucho y se vive. ¿Y conserjería? Soy Cyril, quiero entrar en casa de mi padre. ¿Qué Cyril? Cyril Catul, mi padre vive en el quinto. Ya no vive aquí, se marchó hace un mes. En el timbre aún pone su nombre. Tu padre ya no vive aquí, se fue. Acéptalo. ¿Podría ir el fin de semana? Estas cosas no se deciden así, debería hablar con el director. Estará de acuerdo, siempre busca familias. Puede hablar con él ahora. ¿Y tú? ¿Qué? ¿No invitarás a un amigo?
Eres un contilla. ¿Dónde vives? En casa de Samantha, la peluquera de la plaza. Soy Wes Wesker. ¿Te suena la peli Resident Evil? ¿De dónde vienes? Hace 2 horas que te estoy buscando. No es culpa suya. Se le ha pinchado una rueda y se la he arreglado en el taller. Nadie te ha preguntado, dame la bici. No, iré solo. Tú vienes conmigo. ¡Papá! ¡Papá! Quería llamarte, pero ¿para qué? Tampoco podía ir a verte. No importa. ¿Cuándo nos veremos? Te llamaré al móvil. ¿El sábado que viene? Lo intentaré. Tranquilo, te llamaré. Si no me llamas, entonces volveré a verte aquí. ¿Qué te ha dicho tu padre? Me ha dicho que me llamará. Puede que el sábado. Le he dado mi número de móvil. Solo pensar que tengo que verle me estreso. Se lo ruego, ocúpese usted, es la única solución. Quiere verle a usted, no a mí. Me olvidará. Se lo ruego, ocúpese de él. Tendrá que decírselo usted. Acogimos a 2 menores inicialmente, eran 2 hermanitos. Uno tenía 1 año, la hermana tenía 4 o 5. Ella duró 3 años en la familia. Por una serie de circunstancias volvió con la familia de origen y el menor permaneció con nosotros hasta que empezaron problemas asociados a la adolescencia, ¿no? A conductas. Conductas asociadas pues, a un TDAH. Empezó él a desarrollar una serie de conductas agresivas en el colegio, contra profesores, contra alumnos, contra sí mismo, a los que vimos que ni educación ni nosotros éramos capaces de atajar. Tengo que decir que la relación con Bienestar Social ha sido buena, o sea, durante este montón de años como colaboradores, pero llegó un punto en que, bueno, demandábamos recursos de psicólogos para él, nos los proporcionaban, pero llegó un punto en que el menor hizo una agresión a un profesor y ya la cosa nos desbordó un poco y nos recomendaron pues que ellos tenían unos centros de acogimiento, unos centros de tal, que le iba a venir bien, ¿no? Que iba a ser una terapia de choque, que ya que nosotros nos mostrábamos incapaces de retener esa conducta agresiva, él podía estar mejor y ahí hizo pues un ingreso. Esto fue en el año 14. A partir del ingreso en el COA, para el menor se abrió un nuevo mundo de delincuencia, precariedad, de fugas, de escaparse los fines de semana, saltaban la valla, se iba con otra gente, y ahí empezó una deriva que hoy en día la está pagando. Ahí empezó a cometer delitos, tirones, robos en tiendas, bueno, delitos menores, pero ya importantes, de una entidad importante que en la familia nunca había manifestado. Pero lo cierto es que lo único que se demostró es que el chaval empezó a ser un antisocial, o sea, se acentuaron su capacidad de ir contra la sociedad, que realmente lo tenían encerrado en un sitio que no sabía por qué, y que encima le estaban sometiendo a unos métodos, primero, que no eran propios de un TDAH. No se puede encerrar a un chaval con TDAH, es completamente contradictorio. O sea, por un lado, estoy con los psicólogos del gobierno que me dicen que eso es un disparate, y por otro lado el gobierno lo tiene encerrado en un sitio aplicando un método que el propio psicólogo me está diciendo que es un disparate. Esas contradicciones, bueno, yo las plasmé en una denuncia al Defensor del Pueblo, que se ve que junto a otros padres o familiares, las juntó y realmente pues fue un serio varapalo, porque ahí se quedaba demostrado, pues se quitaron los cuartos de contención, las escuchas que hacían a las llamadas que les hacíamos a los chavales, bueno, cosas bastante elementales que estaban ya denunciadas de antes, pero que aquí nadie quería. ¿Y eso fue en qué año? 2015. El sistema educativo, la sociedad en general, no están preparados para enfrentar a estos chavales. O sea, esta es la problemática de estos chicos, ¿no? Y básicamente, entre unos y otros, los vamos empujando hacia la clandestinidad y hacia y a las drogas, entra en una espiral en la que es muy difícil salir.
Pero desde luego que la salida estaría en unos recursos adecuados, siempre basados en la confianza con las familias, en un trabajo unido, ¿no? Se podía llegar a conseguir mejores resultados. Pero bueno, me engañaron, me dijeron que no, nosotros tenemos unos recursos geniales, estupendos. Y ahí empezó el segundo periplo. Bueno, nos hicieron firmar el final del acogimiento. ¿Le llaman el cese? El cese de acogimiento. ¿Y eso quiere decir que tú ya no puedes tener contacto con tu hijo? En realidad me dijeron que yo seguiría siendo una figura destacada con él, ¿no? Y en un principio no te lo niegan, pero realmente no eres nadie ya, pasas a ser un don nadie administrativamente. Es decir, para todos menos para el menor, que te sigue llamando papá, ¿eh? Pero eso no es algo que les preocupe, ¿no? Bueno, ahí empezó una deriva. Primero lo volvieron a meter al COA. Bueno, al COA, pues otra vez, 2 o 3 meses de desastre, de huidas, durmiendo en obras, durmiendo en portales. Claro, el sistema de protección al menor yo entiendo que no es eso. O sea, eso ya lo sabía hacer yo y más barato. ¿Cuántos años tenía entonces? 15. Luego, después del COA, lo derivaron a un centro más abierto, a una residencia. Supuso un desastre anímico, psicológico y una nueva intensificación en la escala de delitos capaz de cometer. Empezó, no acudían semanas al centro y bueno. Y el gobierno realmente tampoco era consciente de ellos, porque el gobierno cuando deriva un recurso confía completamente en la valoración que hacen, en todo, cuando eso es una cosa que el gobierno nunca puede soltar, que es la valoración del menor psicológica. O sea, el chaval siguió cometiendo delitos y entonces lo meten en un programa de adolescentes. O sea, fue pasando por un grado de subcontratas y dio con sus huesos en la cárcel de menores. Fue probando una serie de recursos durante 2 años y durante 2 años aprovechó 3 meses porque el resto estuvo fugado en la calle. Recientemente lo han cogido, por fin, después de 4 meses de la última huida, en que ha estado durmiendo pues en cualquier sitio, o sea, durmiendo en los portales de Mendillorri, delinquiendo, durmiendo debajo de un puente, en unas obras, o sea, además les dices, está aquí, no pasa nada. O sea, ha sido realmente un episodio de gran impotencia y de gran desidia por parte de muchas personas, ¿no? Hay profesionales muy buenos en los centros de menores de Navarra, yo no estoy cuestionando la profesionalidad de la gente, pero paralelamente hay un negocio montado. O sea, lo que no puede hacer un gobierno es privatizar unos servicios que le son suyos, son propios, y los subcontratan su cuidado, su atención, todo a entes, a varios entes que van germinando alrededor del gobierno y que han hecho un conglomerado de cosas que es muy difícil de entenderlas y en las cuales hay gran precariedad en cuanto a personal y en cuanto a todo. Es un sistema muy caro. A mí me consta que mientras estuve ingresado en el centro de menores, por cada mes fugado, pues el centro cobraba 8.000 euros al mes por su cuidado, 8 o 9.000 euros. Entonces, bueno, ni siquiera si están fugados no les descuentan, ¿no? Porque cobran por plaza. No sé, me parece realmente una desfachatez que este sistema, que esperábamos que hubiese cambiado con el gobierno del cambio, no solo no ha cambiado, sino que se ha intensificado el problema. ¿Ahora mismo dónde está? Ahora está internado en el centro eufemísticamente se llama Centro Educativo Aranguren, pero bueno, en la cárcel de menores o reformatorio de toda la vida, ¿no? O sea, ¿estás cesado? Estoy cesado, pero para el Centro Aranguren todavía soy una persona de referencia para el menor y él demanda verme. Entonces nos repartimos las visitas su familia biológica y yo. ¿Vas a seguir luchando por tu hijo? Por supuesto. O sea, a ver, aquí quien va tomando las decisiones, que son el gobierno de Navarra y todo esto, bueno, pues tendrán que entender que así como hay mujeres fuertes, madres coraje en todo el mundo, hay muchos ejemplos, pues de vez en cuando surge algún capullo como yo, un padre coraje, pues bueno, pues yo por supuesto que voy a seguir luchando. Va a ser difícil ya porque tiene mucho recorrido, mucho bagaje, pero bueno, pues igual a otros les va a servir. O sea, todas las mejoras que se han conseguido en los COAs o a través de denuncias, pues si no sirven para unos, servirán para otros, ¿no?
Chema, ¿el acogimiento familiar siempre ha estado presente en la sociedad? Antiguamente se llamaba circulación de menores, que era un poco la idea de que ciertos menores, niños o niñas, vivían con familias que no eran sus familias biológicas directas, pueden ser extensas, incluso familias de vecinos. Todos hemos conocido gente que ha ido a estudiar, por ejemplo, a otra ciudad y ha vivido un tiempo con unos parientes. Esa idea es bastante antigua. Lo que sí es cierto es que en los últimos 30 o 40 años el acogimiento familiar en familia extensa o en familia ajena se ha regulado como una medida primero de protección del menor, muy adecuado, y hoy en día ya, desde digamos los años 90, como el ejercicio de un derecho que tiene el niño a tener una vida estable, a tener un crecimiento autónomo, y eso parece que el marco familiar está contrastado y comprobado que es el mejor espacio de desarrollo y de desenvolvimiento de un niño y de una niña. Existe el acogimiento residencial, que es una medida pues, que en su momento fue muy importante y todavía por algunos casos puede ser necesaria, pero está claro que el acogimiento en familia pues, aporta unos vínculos, una dimensión afectiva que no aportan otras medidas del Estado. ¿Hay que revisar el funcionamiento de esos centros? Bueno, a medida sobre todo del 2015 de una modificación de la Ley de Protección de la Infancia, pues se han venido revisando, como era lógico, tanto el acogimiento residencial como el familiar. Obviamente cada revisión sigue líneas un poco diferentes, ¿no? Pero siempre el principio básico es mejor el niño o la niña siempre en familia que no en institución. En segundo lugar, mejor que los acogimientos se hagan cuanto antes, desde el punto de vista de la edad, aunque habría que ver también en algunos casos, y obviamente hay que revisar todas las medidas de gestión de los centros, las ratios de profesionales, el acompañamiento técnico que se necesita, tanto psicológico como pedagógico, y luego de alguna manera ir normalizando la situación de acogimiento. Esto en el ámbito residencial, y en el ámbito familiar, pues de alguna manera siempre intentar encontrar familias para aquellos niños y niñas que tengan que estar en pisos o en centros, cuanto más menores obviamente más urgente, pero también empezar a trabajar sobre una franja de edad que los autores ven que es una franja relevante en la vida de un niño y de una niña, que sería el periodo entre los 9, 10, 12, 13 años, donde es un momento de construcción de la identidad, es una preadolescencia, depende de los casos, y ahí también el espacio o el ámbito familiar puede ser un elemento muy positivo y que ayude a ese crecimiento autónomo, que es el objetivo y el derecho que tiene que garantizar el Estado con estas medidas, ¿no? Por tanto, hay una revisión en el doble nivel, ¿no? ¿Se hace caso a la Asociación Magale, a los padres de acogida, a las madres de acogida? Un poco por vuestra experiencia podéis aportar mucho, ¿no? Lo que solemos pedir, y lo hacemos con insistencia los padres de acogida, es un poco que la Administración lo tome con más recursos económicos en primer lugar, que dedique más recursos humanos, y además son recursos humanos que implica una formación especializada que no es fácil de tener y por tanto necesita un tiempo y un asentamiento y una acomodación, y además pedimos también que la Administración se implique un poco más en ver que el acogimiento, como ya por otra parte lo constata, es una medida muy barata comparada con el acogimiento residencial y además de mejor trayectoria afectiva y digamos de desarrollo del menor, ¿no? Por tanto, la relación es muy fluida, es muy constante, pero también es verdad que nosotros seguimos planteando demandas a la Administración que creemos que debe de ser cumplidas, ¿no? Tú también eres padre de acogida, creo que hasta hace unos meses habéis tenido una niña. Sí. Sí, bueno, nosotros suponemos un caso quizá positivo porque implica la reestructuración de la familia de origen y, sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista administrativo el acogimiento ha cesado, nuestra relación con la niña en este caso y con su familia biológica pues es una relación que se mantiene de una manera pues a veces digamos más o menos periódica, fines de semana, a veces puntual por necesidades mutuas que tenemos y que podemos nosotros cubrir, y quizás su familia de origen pues de momento todavía no está en un 100% de su capacidad, y ese vínculo va a permanecer siempre, eso es una cosa clara. Y la intensidad, la periodicidad y el tipo de colaboración o de encuentro entre la familia de origen, en este caso la familia acogedora y la niña, pues irá cambiando, pero yo creo que es un reto desde el punto de vista de la modalidad de la convivencia, y un reto que tiene que ir en beneficio de las tres partes, por supuesto de la niña, que en este caso es el interés superior, pero también de la familia de origen biológica, que tiene que aprender a recuperar un tiempo de gestión de esa crianza que hasta ahora no había podido realizar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado con vosotros? Con nosotros ha estado casi la mitad de su vida. Es una niña pequeña y la verdad es que bueno, pues ha sido una época muy interesante, bonita,
complicada a ratos, pero la verdad es que muy satisfactoria. ¿Os han dado las gracias? Hombre, muchas veces. No, eso no es un problema. Yo creo que mi experiencia y la de la asociación también es que mayoritariamente las familias de acogida, las familias de origen, perdón, son conscientes de, bueno, el buen papel que puede ser para sus hijos e hijas el que haya un soporte familiar, en este caso ajeno, pero también a veces las familias de acogida son extensas, son parientes, abuelas, tías, tíos, que obviamente están más cercanos a estos niños y niñas y también hacen esa labor de, digamos, de apoyo y de ayuda, ¿no? ¿Por qué decidisteis acoger a esta niña? Pues que nos parecía que es una medida social muy importante, porque nos parecía que no era algo especialmente complejo, es gestionar una familia, lo que gestionas a tu otra hija, pues bueno, nos parecía que podíamos hacerlo. Y además creíamos que, bueno, al final los niños no tienen la responsabilidad de donde han nacido y de las condiciones, ¿no? Es una experiencia buena, es una experiencia muy gratificante y sobre todo ver cómo un niño o una niña pues va mejorando, va sintiéndose bien, va creciendo y eso es importante, ¿no? Y ayudando también a que reconstruya un lazo, un vínculo que con su familia de origen a lo mejor se había deteriorado o había quedado un poco marcado, pues también ayudar a que eso se reconstruya, ¿no? Eso está bien. Hola Idoia. Hola. Hoy en Toma la Palabra estamos hablando del acogimiento familiar y tú eres una de esas niñas que necesitó una familia de acogida para darle una oportunidad, ¿no? Sí, en mi momento yo fui acogida desde muy pequeñica, con pocos meses, y se vio urgente mi acogida, entonces intervino Bienestar Social y encontraron una familia a tiempo. Tuve que estar un tiempo en una institución aquí en Pamplona y luego ya pues empezó poco a poco con visitas para que yo tuviera ese contacto con mi nueva familia y ya llegó el momento de acogerme. A los pocos meses fui acogida de urgencia yo. ¿Y con qué años fui consciente de mi situación? Pues cuando empezaron las visitas, no recuerdo muy bien, pero llegó una edad que ya tenía que tener visitas con mi familia biológica y ahí ya había algo que no era normal, que rompía mi rutina y no entendía qué eran esas visitas, pero mis padres de acogida me explicaron cuál era mi situación, pues que yo necesitaba ayuda, en un momento necesitaba ayuda y que ellos pues se ofrecieron a ayudarme hasta que mis padres biológicos se curasen y pudiera volver junto con ellos. Mis visitas siempre estaban marcadas por... Yo siempre estaba mala. Cuando tenía visita tenía dolor de estómago, tenía dolor de cabeza, tenía una ansiedad muy grande. A veces tenía rechazo a ir a la visita, otras veces miedo y al final mi madre nunca quería venir a verme, entonces ahí sentía aún más dolor y decidieron quitarme las visitas porque al final me hacían más daño que bien. Y desde muy pequeñica ya dejé de ver a mi familia. ¿Actualmente mantienes contacto con alguien de tu familia biológica? Pues a los 18 años, cuando ya llegó esa etapa de que no soy de nadie, ¿no? Ya el acogimiento se acaba porque ya eres mayor de edad y tenía que decidir qué sería de mí y yo decidí quedarme con mi familia acogedora, pero también quería saber más de mi historia, de saber quién era yo, de dónde venía y por qué de todo. Y entonces empecé a indagar mi historial, entonces me enteré de que tenía hermanos, hermanos por parte de madre, pero no de padre, pues con otro padre, entonces por curiosidad y por saber qué tal habían vivido mis hermanos, pues empecé a contactar con mi familia. Entonces sí, tengo una relación, pero más con mi abuela y mis hermanos, pero mi madre no me quiere o me rechaza. Pero sí que has recuperado a tu abuela. Sí, mi abuela pues cada semana me escribe a ver qué tal ha ido la semana, siente interés, porque siente mucha pena de lo que sucedió con su hija, ¿no? Que le quitaran a su nieta. Para ella pues me suele decir que fue para ella muy duro, que luchó por mí, pero que no pudo ser.
Y también pues porque mis hermanos son más pequeños y a mí me da mucho miedo que no estén bien o no, entonces yo pues, intento mantener esa relación para tener vigilados un poco, ¿no? Para que no les pase lo mismo que te ocurre Eso a ti. es, para ver que están bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, que están bien y son felices, pues sí. Hablabas también de tu familia acogedora, siempre te han dicho de dónde vienes, cuál era tu situación, algo que no en todos los casos ocurre, ¿no? La verdad que conmigo el tema se ha tratado siempre con mucha naturalidad, nunca me han escondido nada y si se enteraban de algo me lo intentaban transmitir con delicadeza porque había veces pues murió mi padre, que nunca llegué a conocerlo y decírmelo fue muy duro, pero tenían que decírmelo, ¿no? Pero sí que hay otros casos que igual se esconde por miedo a que el niño no acepte la situación y al final eso trae más dolor, porque si te enteras, cuanto más mayor te enteres, te sientes más engañado, te sientes engañado. Una familia que además te ha transmitido siempre que el éxito de su acogida era que volvieses con tu madre, ¿no? Eso es. Al final, mis padres tenían claro que donde mejor estaría yo sería con mi familia biológica, ¿no? Porque al final un niño donde más feliz va a ser es con su madre y con su padre, sea cual sea la situación. Entonces ellos siempre pues sí que preguntaban a ver qué tal estaba mi madre y todo para saber si iba avanzando, porque al final ese es el éxito de la acogida, que vuelvas a tu familia de origen, que se hayan curado tus padres, eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? ¿Qué les debes a tus padres de acogida? Todo, ¿no? Yo creo que somos los niños que estamos pasando por lo mismo, somos personas que sufrimos una situación que ni hemos buscado, ni hemos provocado, que no somos responsables de lo que está sucediendo, pero somos los que más lo sufrimos. Al final pagamos lo que haya hecho otro. Y la verdad es que yo siempre me he sentido responsable y culpable de ser una chica acogida, decía, algo habré hecho mal o ¿qué tendré yo de malo para que no me quisieran, ¿no? Pero mis padres me decían que no era algo mío, sino que eran pues que mis padres no podían, que por una razón no podían cuidar de mí, pero que me querían mucho y que estaban intentando curarse pues para que yo volviera. Y pues al final siempre intentan ayudar los padres acogedores, ¿no? Siempre intentan normalizar y suavizar la situación, pero yo recuerdo, y compartiendo esta vivencia con más amigos en mi misma situación, vemos que muchas veces por la lealtad a ambas familias tenemos miedo a dar una opinión sobre unos u otros o expresar nuestros deseos y sentimientos por miedo a igual traicionar a los que nos están acogiendo, ¿no? En plan hacerles daño. Si preguntamos mucho por nuestra familia, yo pensaba, ay, igual les hago daño. Bastante están haciendo cuidándome como para que yo les dé esa preocupación de más, ¿no? Pero mis padres siempre me han transmitido esa seguridad de poder decirles todo lo que sentía o deseaba, fuera lo que fuera. Yo cuando llegué a mi nueva familia, por así decir, ellos ya tenían un hijo, mi hermano, y a los 2 años nació pues, su segundo hijo biológico y mi hermano pequeño, sí, nació mi hermano pequeño. Así que sí, siempre he sido una más y llegué antes que el pequeño y a veces el pequeño pensaba que él era el de fuera, sí, sí. En el trayecto hasta los 18 lo pasé muy mal porque no me sentía dueña de mi vida porque decía, tenía miedo a lo que iba a venir, porque si en algún momento llamaban a casa de que mis padres estaban bien, me tocaba volver, no tenía ni voz ni voto. Entonces siempre tenía ese miedo de en qué momento me van a separar, o qué va a ser de mí, o qué hubiera sido si no me hubieran cogido, ¿no? ¿Qué habría sido de mí con la familia biológica? Sí, eso es algo que cuesta llevarlo y lo veo mucho con los pequeños que están viviendo la acogida, es ese miedo de qué va a ser de mí, en qué momento me van a separar cuando ahora ya me he hecho nuevos amigos, Hemos hablado con Aroa y dice que ella el día de mañana quiere acoger a un niño o a una niña
En tu caso nos comentabas que estás pendiente de tus hermanos pequeños para que pues sufran lo menos posible. No sé si también te planteas el acogimiento familiar, el darles una oportunidad. Sí, desde pequeña siempre he tenido ese punto de madraza, siempre con mis hermanos los protegía demasiado, pues decía, oye, que a ellos no les pase nada, que a mí me pase lo que sea. Y sí, yo siempre he tenido claro que en el día de mañana, esté sola o esté con una pareja o algo, me gustaría acoger. Y si tienen que estar un mes conmigo, pues un mes, y si tienen que estar 18 años, pues los que sean. Y no sé si como Naroa has estudiado educación infantil o trabajas con niños o... Sí, nos hemos dirigido por el mismo... Sí, yo estoy estudiando, bueno, termino este año la carrera de educación, de maestra de primaria, y a la vez con la especialización de psicopedagogía, pues con niños. Yo siempre me he dirigido más a los más desprotegidos, a los discapacitados o a los marginados o los que sufrían algún tipo de acoso. Yo siempre, como veía que yo había sufrido, decía, nadie merece sufrir porque no nos lo merecemos, entonces yo siempre voy a los grupos más desfavorecidos, siempre intento, estoy también de voluntaria en ANFAS, pues, siempre he tenido esa vocación, por así decir, de rodearme de gente. Sí. ¿Y qué podemos decir a las personas que nos están viendo, a las familias que tienen la posibilidad de acoger a un menor? Pues que piensen en lo que esos niños están sufriendo, que no se lo merecen de ninguna manera, y que piensen también si fuera su caso de que en algún momento, pues porque económicamente no pueden cuidar de sus hijos, si les gustaría que sus hijos también fueran cuidados por otra familia, ¿no? Hasta que ellos tuvieran esa estabilidad económica o emocional para que volvieran sus hijos a casa, porque a todos nos puede pasar, por una cosa u otra, que llega un momento que no podemos cuidar y a todos nos gustaría que nuestros hijos estuvieran protegidos, ¿no? Y que luego volvieran con nosotros. ¿Y a tu familia acogedora? Pues ya saben lo que pienso de ellos, que estoy muy agradecida porque gracias a ellos he llegado donde estoy, porque conozco otros casos que no han llegado nunca a ninguna familia acogedora, que han llegado a los 18 en una institución, y la verdad que sí, que es muy duro. Que yo siempre me he sentido parte de ellos, siempre he pertenecido a esa familia, nunca me he sentido fuera de lugar ni nada, y que sí. Hablabas de que hay menores que llegan a la mayoría de edad viviendo en centros. ¿Cómo es esa situación? Tú que los conoces, ¿cómo cambia la vida de un menor? Pues al final todo el mundo quiere ser querido, todo el mundo tiene unas necesidades básicas, pero lo fundamental es afectivo, ¿no? Si nunca has pertenecido a nadie, tu identidad, y te sientes abandonado, rechazado por todo el mundo, desprotegido, y es muy triste, pero se dan muchos casos de esos porque llegan con 9 años, 10 años, 14 años y ya nadie los quiere, ya son muy mayores para acogerlos. Y también la verdad que estamos muy marcados, se cree que por tener esa mochila de lo que hemos podido vivir con la otra familia, se creen que somos igual más agresivos o más... estamos marcados. Yo siempre he visto que sí, siempre se ha creído que igual, no sé. ¿Lo has notado en la gente? Sí. A mis padres les decían, ¿y por qué no? Mis padres siempre a mis hermanos les han llevado a una privada, a un colegio privado. Y una vecina una vez le comentó a mi madre, esta como no es tuya, llévala a la pública, ¿para qué vas a pagar por ella? Y otros siempre le dicen, ¿y no tienes miedo a que te los quiten? Siempre hay... Sí, se habla mucho del asunto. Sí. ¿Alguna vez conseguirás quitarte la mochila, Idoia? No. Siempre. Ahora que ya tengo una edad y entiendo mejor toda la situación, es duro llevarlo, porque eres más consciente de todo y te duele más. Y pues ahora yo que he empezado con ese contacto con mi familia, ver que después de tantos años mi madre sigue rechazándome, pues cuesta. Que igual me rechaza por vergüenza, ¿no? Porque siente vergüenza o
o porque no quiere revivir lo que vivió en ese momento, pero duele siempre porque se queda marca. Pero tienes mucha gente que te quiere, Idoia. Sí. Y que te necesitan, ¿eh? Sí. Gracias. A ti, por escucharme. Y en esa casa nos acostumbramos un montón. Estábamos felices. Nos abrazábamos, comíamos, veíamos pelis, nos educaban bien. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit qu'un temps la nuit tout s'efface. Même leurs traces, on écrit sur les murs.